Bienvenidos a un mundo donde lo inexplicable se convierte en protagonista. Prepárense para adentrarse en las sombras más profundas de la noche, donde los susurros del miedo se vuelven tangibles. La maldición del bosque silente. En un pequeño pueblo rodeado por un denso bosque, circulaba una antigua leyenda sobre el bosque silente. Se decía que cualquier persona que entrara en ese bosque durante la noche desaparecería sin dejar rastro. La leyenda hablaba de espíritus inquietos y sombras que acechaban entre los árboles. Marta, una joven y audaz periodista, decidió investigar el misterio para un reportaje. Una fría noche de otoño, Marta se adentró en el bosque con una cámara y una linterna. Mientras caminaba, el silencio del bosque era sobrecogedor, roto solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. Después de una hora de caminata, llegó a un claro donde encontró una vieja cabaña medio derruida. Decidió entrar para explorar. El interior de la cabaña estaba cubierto de polvo y telarañas. En una esquina, Marta encontró un diario antiguo. Lo abrió y comenzó a leer. El diario pertenecía a una mujer llamada Elena, quien había vivido en la cabaña hace más de un siglo. Las primeras entradas describían una vida tranquila, pero pronto se tornaban más oscuras, hablando de voces en la noche y sombras que la acechaban. De repente, Marta escuchó un susurro que parecía venir de todas direcciones. Se giró bruscamente y vio una figura espectral en la puerta, observándola. La figura era la de una mujer, con ojos vacíos y una expresión de profundo sufrimiento. Marta intentó moverse, pero sus piernas no respondían. La figura comenzó a avanzar hacia ella, susurrando palabras incomprensibles. Desesperada, Marta recordó que en el diario, Elena mencionaba un amuleto que había usado para protegerse de los espíritus del bosque. Buscó frenéticamente en la cabaña hasta que encontró un pequeño colgante en un cajón. Lo sostuvo con fuerza y murmuró una oración que había leído en el diario. El espectro se detuvo y, lentamente, comenzó a desvanecerse. Marta sintió que podía moverse de nuevo y, sin perder un segundo, salió corriendo de la cabaña. Corrió a través del bosque, guiada por la luz de la luna, hasta que finalmente llegó al pueblo. Al día siguiente, Marta entregó su reportaje, pero decidió mantener en secreto el detalle del amuleto. Sabía que algunas cosas eran demasiado peligrosas para ser conocidas. A pesar de sus esfuerzos, no pudo deshacerse de la sensación de que algo la seguía observando desde las sombras, recordándole siempre la noche en el bosque silente. A pesar de su experiencia aterradora en el bosque silente, Marta no podía evitar sentirse atraída de nuevo hacia ese lugar. El amuleto que había encontrado la había protegido, pero también había dejado muchas preguntas sin respuesta. Decidió que debía regresar, esta vez mejor preparada y acompañada por un amigo de confianza, Carlos, un experto en lo paranormal. Una semana después, Marta y Carlos se adentraron en el bosque al atardecer. Carlos llevaba consigo un equipo especializado para detectar presencias sobrenaturales, mientras que Marta tenía el amuleto colgado del cuello. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más opresiva y el silencio se tornaba ensordecedor. Cuando llegaron a la cabaña, notaron que el lugar estaba tal como Marta lo había dejado. Decidieron explorar más a fondo, buscando pistas sobre los espíritus que habitaban el bosque. Carlos encendió una grabadora de audio y comenzó a hacer preguntas en voz alta, esperando captar alguna respuesta del más allá. Después de unos minutos, la grabadora comenzó a emitir un zumbido estático, seguido de un susurro apenas audible: «Ayúdanos». Carlos y Marta intercambiaron una mirada de asombro y temor. Decidieron seguir la voz, que los llevó a una pequeña trampilla oculta en el suelo de la cabaña. Bajaron por una estrecha escalera que crujía bajo su peso, hasta llegar a un sótano oscuro. Al iluminar el lugar con sus linternas, vieron varias figuras espectrales atrapadas en un círculo de sal. Las figuras parecían ser los espíritus de personas que habían desaparecido en el bosque, incluyendo a Elena. Carlos explicó que los círculos de sal eran utilizados para contener a los espíritus y que debían encontrar una manera de liberarlos sin romper el círculo, para evitar que se volvieran hostiles. Marta recordó el diario de Elena y buscó frenéticamente en su mochila, encontrando una página arrancada que mencionaba un ritual de liberación. Siguiendo las instrucciones del ritual, Marta y Carlos comenzaron a recitar las palabras escritas en la página. A medida que avanzaban, las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse una por una, hasta que solo quedó Elena. Su espíritu se acercó a Marta y susurró: «Gracias», antes de desvanecerse en una luz brillante. Con los espíritus liberados, el ambiente del sótano cambió, volviéndose más cálido y menos opresivo.
Marta y Carlos subieron de nuevo a la cabaña, sintiendo que habían hecho algo importante. Sin embargo, cuando salieron al claro, notaron que la niebla se había disipado y el bosque ya no parecía tan amenazante. De regreso en el pueblo, Marta y Carlos revisaron las grabaciones y encontraron múltiples voces agradeciéndoles por su ayuda. El reportaje de Marta no solo reveló la verdad detrás de las desapariciones, sino que también llevó paz a las almas perdidas del bosque silente. A pesar de haber descubierto y enfrentado el misterio del bosque, Marta no podía olvidar la experiencia. El amuleto colgaba siempre de su cuello, un recordatorio de la noche en que enfrentó sus miedos y liberó a los atrapados entre este mundo y el siguiente. Aunque el bosque silente ahora era solo un bosque más, Marta sabía que nunca olvidaría los susurros de aquellos que habían estado atrapados allí. Gracias por ver mis videos. Si te gusta este contenido, suscríbete, dale like, y comparte, no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo.